McLaughlin no era un nombre conocido para la mayoría del país, pero en enero de 2023 se convirtió en un símbolo. Fue la primera mujer transgénero en ser ejecutada por el sistema judicial estadounidense. Su historia es una mezcla brutal de trauma, crimen, redención y controversia. Pero para entender cómo llegó a ese punto, hay que retroceder en el tiempo, a los años en que todavía era conocida como Scott A. McLaughlin. Nacida en Missouri en 1973, Scott creció en un ambiente hostil y lleno de violencia. Según sus abogados defensores, sufrió abusos físicos y sexuales desde muy temprana edad. Su madre adoptiva lo golpeaba con regularidad y lo obligaba a comer su propia suciedad o a quedarse con la cara pegada al suelo como castigo. La violencia no era ocasional, era sistemática. Los expertos forenses que lo evaluaron más adelante confirmaron que padecía de daño cerebral y trastorno de estrés postraumático grave. Esa infancia no solo quebró su desarrollo emocional, también moldeó una personalidad marcada por la inestabilidad. Cuando llegó a la adolescencia, los problemas no hicieron más que intensificarse. Scott comenzó a manifestar conductas erráticas, depresivas y agresivas. También comenzó a tener problemas legales menores, y aunque su identidad de género no era visible en aquel entonces, ya empezaba a experimentar con lo que más tarde describiría como una disforia de género constante. Era una lucha interna que apenas podía verbalizar, pero que contribuía al torbellino de conflictos psicológicos que lo acompañaban cada día. En 2003, Scott McLaughlin cometió un crimen atroz. Violó y asesinó a su exnovia, Beverly Wenther, una mujer de 45 años que había tratado de terminar la relación debido al comportamiento cada vez más violento de Scott. Beverly había reportado en varias ocasiones que temía por su vida, lo había denunciado por acoso y había solicitado una orden de alejamiento. Pero el sistema falló. El 20 de noviembre de ese año, Beverly fue a su trabajo como todos los días. Scott la esperaba en el estacionamiento, la obligó a entrar a su coche, la llevó a un sitio apartado, la violó y luego la mató con extrema violencia. Posteriormente, arrojó su cuerpo cerca del río Mississippi. La policía encontró el cuerpo días después y las pruebas apuntaban directamente a McLaughlin. Fue arrestado, juzgado y condenado por asesinato en primer grado, violación y robo. En el juicio, el jurado declaró su culpabilidad, pero no logró un veredicto unánime sobre la sentencia de muerte. En Missouri, en casos así, el juez tiene la última palabra. Y el juez decidió sentenciarlo a muerte. Durante los siguientes años, McLaughlin pasó su tiempo en el corredor de la muerte. Fue allí donde, en algún punto de la década de 2010, Scott comenzó su transición para vivir como mujer. Adoptó el nombre de Amber McLaughlin y solicitó ser reconocida oficialmente como tal. El sistema penitenciario permitió algunos cambios, como el uso de su nuevo nombre y pronombres, pero Amber siguió siendo encarcelada en una prisión para hombres. Su transición fue parcial y limitada por las condiciones del entorno carcelario. Lo que siguió fue una batalla legal. Sus abogados comenzaron a presentar recursos para evitar su ejecución. Argumentaban que la sentencia de muerte había sido impuesta por un juez, no por un jurado, algo que muchos consideraban inconstitucional y éticamente problemático. También alegaban que su historial de abusos, su salud mental deteriorada y el daño cerebral no habían sido considerados adecuadamente en el juicio original. Amber también recibió apoyo de organizaciones de derechos humanos y grupos LGBTQ+. Se convirtió en un caso mediático porque combinaba dos de los temas más sensibles del sistema legal estadounidense: la pena de muerte y los derechos de las personas transgénero. En un país profundamente dividido por estas cuestiones, Amber se transformó en un símbolo incómodo. En los días previos a su ejecución, sus abogados solicitaron clemencia al gobernador de Missouri, argumentando que ejecutarla sería una doble injusticia. No solo porque el jurado no había recomendado la pena capital, sino porque Amber era una mujer trans en una prisión para hombres, un entorno donde sufría humillaciones constantes. Incluso algunas de las familias de otras víctimas de asesinatos se unieron al llamado por clemencia. Pero el gobernador Mike Parson rechazó la petición. Dijo que el crimen había sido brutal y premeditado, y que la justicia debía cumplirse. La ejecución fue programada para el 3 de enero de 2023. Ese día, Amber McLaughlin se convirtió en la primera mujer trans ejecutada en la historia de Estados Unidos. Recibió una inyección letal en la penitenciaría de Bonne Terre, Missouri. Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento. «Lo siento por lo que hice.
Estoy agradecida por quienes me apoyaron. Amo a todos. Y con eso se cerró un capítulo que dejó a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Fue justicia? ¿Fue venganza? ¿Fue discriminación? Lo cierto es que la historia de Amber McLaughlin no es simple. Es la historia de un crimen atroz, sí, pero también de una infancia rota, de un sistema legal que falla en prevenir la violencia y de una sociedad que aún no sabe cómo lidiar con la complejidad humana. La ejecución de Amber McLaughlin no fue simplemente una nota más en los archivos de la pena capital. Fue un caso que puso en tela de juicio no solo las políticas penales del estado de Missouri, sino también el modo en que Estados Unidos trata a las personas trans en el sistema judicial y penitenciario. Y, quizás más profundamente, obligó al país a preguntarse si está preparado para enfrentar los matices detrás de los crímenes más atroces. Después de su ejecución, las reacciones fueron tan divididas como intensas. Por un lado, muchos ciudadanos vieron su castigo como justo. El crimen cometido contra Beverly Winter fue brutal, premeditado y cobarde. Para quienes habían seguido el caso desde 2003, la identidad de género de Amber era irrelevante frente a la gravedad de lo que había hecho. Asesinó a una mujer que ya había pedido ayuda, que había suplicado protección. Desde esa perspectiva, cualquier intento de usar su historia personal o su transición como argumento en favor de la clemencia se consideraba una distracción del hecho más importante. Había quitado una vida. Pero para otros, el caso de Amber era mucho más complejo. En especial para los defensores de derechos humanos y las organizaciones LGBTQ+, su historia simbolizaba todo lo que está mal con el sistema penal estadounidense. La ejecución de Amber fue vista por muchos como el resultado de una justicia estructuralmente desigual. Uno de los principales argumentos fue que su condena a muerte no vino de un jurado, como debería ser, sino de un juez, lo cual, aunque legal en Missouri, es cuestionado en otros estados e incluso por la Corte Suprema. Además, sus abogados enfatizaron una y otra vez que durante el juicio no se tomaron en cuenta factores atenuantes importantes. Su historia de abusos extremos, sus intentos de suicidio desde la niñez, sus diagnósticos de trastornos mentales severos y el daño cerebral detectado en estudios médicos. En otros estados o con otros jurados, esos antecedentes podrían haberle salvado la vida, pero en Missouri no lo hicieron. Y luego está la cuestión de su identidad de género. Aunque el crimen fue cometido cuando todavía era conocida como Scott McLaughlin, al momento de su ejecución ya había hecho la transición a mujer y era legalmente reconocida como Amber. Sin embargo, hasta el último momento estuvo recluida en una prisión para hombres, una situación que muchos consideraron cruel y peligrosa. Las condiciones de encarcelamiento para personas trans en Estados Unidos siguen siendo extremadamente precarias, y el caso de Amber volvió a poner ese problema en el centro del debate. Un informe publicado tras su muerte reveló que, durante sus años en prisión, Amber fue objeto de burlas, discriminación e incluso agresiones. Y aunque recibió cierta atención médica para su transición, el entorno que la rodeaba era profundamente hostil. Algunos expertos en salud mental afirmaron que esas condiciones solo empeoraban su estado psicológico y que no se estaba ofreciendo rehabilitación alguna, sino solo castigo. Pero más allá de los aspectos legales y políticos está el dolor humano que dejó atrás. La familia de Beverly Winter, la víctima, expresó alivio tras la ejecución. Habían esperado más de 20 años por justicia y, para ellos, la muerte de Amber cerraba un ciclo de dolor. Pero incluso entre ellos hubo diferencias. Algunos miembros de la familia afirmaron que, aunque nunca perdonarían el crimen, no estaban convencidos de que la pena de muerte fuera la solución. La ejecución, dijeron, no traería de vuelta a Beverly, ni curaría las heridas profundas que dejó su asesinato. La sociedad también reaccionó. Las redes sociales se llenaron de comentarios y debates. Algunos usuarios expresaron horror por lo que vieron como una ejecución motivada por prejuicio. Otros insistieron en que era una historia de crimen y castigo y que no debía teñirse con ideologías. En televisión y medios escritos, el caso se convirtió en tema de análisis por semanas, con expertos debatiendo desde perspectivas legales, psicológicas, sociales y éticas. Una pregunta persistente en el aire era si Amber habría recibido la misma sentencia si no fuera una persona trans. Es una interrogante imposible de responder con certeza, pero que no se puede ignorar. Estudios han demostrado que las personas trans enfrentan una tasa desproporcionadamente alta de violencia, discriminación y encarcelamiento. En muchos casos, son vistas con sospecha tanto por las autoridades como por el sistema judicial, y eso puede afectar todo, desde el juicio hasta la sentencia.
También hubo un componente político. El gobernador Mike Parson, quien negó la solicitud de clemencia, es conocido por su postura firme a favor de la pena de muerte y por haber firmado leyes restrictivas contra los derechos de las personas LGBTQ+. Para algunos analistas, su decisión fue tanto jurídica como ideológica. No solo estaba ejecutando a una asesina, sino reafirmando una postura conservadora frente a las demandas de inclusión y reconocimiento de derechos. En medio de todo esto, el debate sobre la pena de muerte volvió a encenderse en Estados Unidos. Mientras algunos estados avanzan hacia la abolición o imponen moratorias, otros como Missouri mantienen sus leyes sin cambios. El caso de Amber mostró cómo la pena capital no solo es un castigo, sino también un campo de batalla ideológico donde se cruzan justicia, política, género y moral. A medida que se apagaba la llama mediática del caso, lo que quedaba era una serie de preguntas difíciles y heridas abiertas. La historia de Amber McLaughlin no terminó con su ejecución. Su muerte dejó una cicatriz profunda tanto en quienes apoyaban la pena capital como en aquellos que luchan por reformar el sistema penal. Se convirtió en un símbolo incómodo. Para algunos, un recordatorio de que ningún crimen debe quedar impune. Para otros, la prueba de que el sistema es incapaz de comprender la complejidad humana. Amber no fue la primera persona trans en prisión. Tampoco fue la única en enfrentar abusos, abandono médico o negligencia institucional. Pero fue la primera mujer trans ejecutada por el Estado en la historia de Estados Unidos. Y ese hecho, por sí solo, cargó su caso de una carga simbólica tremenda. Activistas de derechos humanos no dejaron de preguntarse si el país estaba realmente listo para enfrentar los nuevos rostros de la justicia. ¿Puede una sociedad aplicar el castigo más extremo con la misma frialdad, sin importar el contexto de vida del condenado? La conversación también tocó temas que muchas veces se evitan. ¿Qué significa realmente la reinserción cuando se trata de personas que han cometido crímenes violentos? ¿Es posible ofrecer tratamiento psicológico y compasión a alguien que también ha causado un daño tan profundo? Y si no lo es, ¿qué dice eso de nuestra capacidad de evolución como sociedad? En entrevistas posteriores a la ejecución, personas que trabajaron directamente con Amber hablaron sobre su evolución personal. Algunos trabajadores sociales y capellanes señalaron que durante sus años en prisión, ella mostró remordimiento sincero, se disculpó en múltiples ocasiones y aceptó la gravedad de sus actos. Aseguraron que no se trataba de una estrategia legal ni de una forma de evadir la responsabilidad. Era el resultado de un proceso lento y doloroso de reflexión. La noche antes de su ejecución, Amber escribió una última carta. No fue larga, ni estaba cargada de política. Agradeció a quienes le brindaron apoyo, pidió perdón a la familia de Beverly y expresó un deseo final, que su historia ayudara a prevenir otras tragedias. Nadie debería crecer como yo crecí. Y nadie debería morir como ella murió, escribió. Ese mensaje resonó especialmente entre quienes han vivido situaciones similares. Personas trans, víctimas de abuso, ex-convictos. Muchos encontraron en sus palabras un eco de sus propias luchas, no como una forma de justificar un crimen, sino como un grito desesperado para que se rompa el ciclo de abandono, violencia y desesperación que marca tantas vidas desde la infancia. Mientras tanto, en Missouri, el debate sobre la pena de muerte no cambió de forma inmediata. El gobernador Parson defendió su decisión hasta el final. Amber McLaughlin cometió un asesinato brutal. No hay dudas sobre su culpabilidad. La justicia ha sido servida, declaró en un comunicado. Pero para otros funcionarios, juristas y ciudadanos comunes, el caso dejó más dudas que certezas. ¿La justicia debe ser exacta o debe ser humana? Desde el punto de vista legal, algunos expertos comenzaron a cuestionar la práctica de permitir que un juez imponga una sentencia de muerte si el jurado no logra un veredicto unánime. Aunque legal en algunos estados, esa práctica se ha vuelto cada vez más impugnada. En otros lugares, se considera inconstitucional. El caso de Amber reavivó ese debate. Un solo individuo debe tener el poder de decidir quién vive o muere. En el mundo de los derechos civiles, su caso impulsó campañas para garantizar condiciones carcelarias más seguras para personas trans. Diversos grupos comenzaron a presionar para que se reformen las políticas de asignación en cárceles, tratamientos médicos y protección contra abusos dentro del sistema penitenciario. No se trata de ofrecer privilegios, dicen, sino de garantizar que nadie sea condenado a sufrir más allá de su sentencia. A nivel cultural, la historia de Amber fue abordada en documentales, podcasts, artículos de investigación y debates universitarios.
Su figura quedó marcada por la dualidad. Fue víctima y victimaria. Fue asesina y también producto de un entorno brutal. Para algunos, eso la convierte en un monstruo. Para otros, en un espejo de una sociedad que sigue fallando a sus miembros más vulnerables. Quizás la lección más incómoda del caso McLaughlin es que no hay respuestas simples. No todo crimen puede ser interpretado desde un único lente. No toda ejecución cierra una herida. Y no toda justicia se mide por la venganza. Lo que sí queda claro es que detrás de cada expediente, cada juicio y cada sentencia hay seres humanos reales, con historias complejas, pasados oscuros y decisiones irreversibles. La vida de Beverly Wenter fue robada de forma atroz. Su familia jamás podrá recuperar lo que perdió. Pero también es cierto que la vida de Amber McLaughlin fue una cadena interminable de violencia, abandono y dolor desde que era una niña. Ambos destinos se cruzaron en una tragedia que sacudió al país entero. Hoy, lo único que queda es lo que decidamos hacer con esta historia. ¿La usaremos para reafirmar castigos o para cuestionar el sistema? ¿Para endurecer las leyes o para abrir caminos de compasión sin perder el sentido de justicia? El caso de Amber McLaughlin, con toda su carga de horror, identidad y redención, seguirá siendo un recordatorio incómodo de que la justicia no siempre es tan clara como quisiéramos.